Rotación. Sí. Ahí apareció. ¿Sí lo tiene? Ah, perfecto. Buenísimo. Entonces, usted, profe. Buenas. Hola. Recording in progress. Bien, hoy vamos a empezar con el capítulo 5. Vamos a ver la mitad del capítulo medio largo, el cálculo de predicados. Vamos a usar un software que nos va a permitir trabajar con los predicados, que se los voy a pasar en una máquina virtual. ¿Sí? Sí. Entonces, no el día de las computadoras. Bien. Disculpen por esto, había que ordenar un momento dado. Está grabando y empezó la clase, está grabando y empezó la. Voy a pasar la clase antes de las 14. Voy a pasar la asistencia antes de las 14 porque mi clase. Recording stopped. Profe, Sí, yo tengo clases a las 2 presencial, no sé si podría pasarle la asistencia más antes. votación. No, parece también. ¿Cómo, profe? Bueno, ahí les largo la encuesta para que registren el presente. Gracias, profe. De nada, pero tengan en cuenta que las materias de un año no coinciden con las del mismo año, ¿no? O sea, si tú estás haciendo otra materia, pues es de distinto año. Sí, de diferente. Bueno, 154, ¿no? Sí. Solo tengo que hablar de grabando. Perdón. No, pero es terrible. Mira, cuando empieza mal, Yo también mal. la de informática. Bueno, yo de 143 que se han registrado, 24, hagan dos porque ya corto y empezamos la clase. Sí, no, bueno, pero hay 144 que han contestado. Los otros 10 están logrados, ¿no? Muchas gracias. Bueno, corto, quedamos en 9 más de 145, un 154 y 9 que se han ido a calentar algo más y luego se
Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, disculpe la primera clase que asisto y bueno, no sé mucho. Bueno, ya la cierro, ya pasaron más de 2 minutos. La cierro, así empezamos la clase. Pasó casi 25. Compartir resultados. Recording in progress. Bien, como decía, capítulo 5, lógica de predicado. Aquí vamos a analizar elementos de la lógica de predicados, por medio de los cuales vamos a profundizar un poco más los conceptos del álgebra del cálculo proposicional, ¿sí? Ya me metí con el álgebra relacional de base de datos. Vamos a trabajar con valores booleanos y vamos a darle mayor expresividad a esos operadores para que tengan mayor expresión de deducción, ¿sí? Entonces, la lógica de predicados es una generalización de la lógica de proposicional, de acuerdo a lo que les dije en esa pequeña introducción, ¿sí? Nos va a permitir estudiar la estructura interna de los enunciados, que veníamos revisando con las reglas de la lógica, sus propiedades y las relaciones con los objetos que conforman al predicado, ¿sí? Existen situaciones en las cuales el cálculo proposicional no es suficiente para representar todas las afirmaciones. De hecho, que vamos a trabajar con dos nuevos operadores, como el operador existencial y el operador universal. Entonces, en una diferencia debemos analizar la estructura interna de las proposiciones. Analicemos estas premisas. Todos los A son B, todos los C son A. Conclusión, todos los C son B. Los elementos A, B y C son objetos que se pueden elegir libremente y, de ser necesario, podremos identificar otras estructuras que nos van a permitir un análisis más exhaustivo de las relaciones entre las proposiciones atómicas. En este punto, donde la lógica de predicados se puede aplicar para realizar un análisis más exhaustivo de las premisas y, dentro de las premisas, los objetos que la componen. Bien. Términos, ¿sí? Aquí, cada una de las proposiciones atómicas se le conoce como un objeto real al cual se le hace referencia, ¿sí? El término es una expresión en la que se hace referencia a un objeto, ¿sí? En particular dentro de la misma proposición. O sea, vamos a analizar la estructura interna y el objeto al cual está siendo referido. Los objetos pueden ser personas, cosas físicas, o bien algo abstracto como un concepto. El término no siempre debe hacer referencia a un nombre en particular, pero puede ser una frase de la que se puede identificar a un objeto en particular. Bien. Otras definiciones del concepto de término: tenemos términos constantes. El objeto referenciado es alguien constante que no va a cambiar a lo largo del análisis, o bien algo específico.
término variable es algo genérico que podrá asumir distintos valores, y estos son los dos operadores a los que me refería. El universal, que se refiere a todos los objetos que verifican una propiedad que está expresada dentro del predicado, y el existencial, que se refiere no a todos los objetos que verifican la propiedad expresada en el predicado, sino simplemente al que los cumple. ¿Sí? Vamos a usar el operador universal y el existencial, que existe al menos una vez. Bien. ¿Tiene alguna pregunta? No, profe. Bien. Vamos al predicado, que está compuesto por los términos. ¿Sí? La lógica de predicados utiliza dentro de sus conceptos más importantes el concepto de término y el concepto de predicado. Entonces, el término representa objetos y el predicado, o los predicados, expresan características de esos objetos, o bien algunos atributos que los referencian. ¿Sí? Las expresiones se hacen verdaderas o falsas cuando se reemplazan las variables, o sea, cuando las reemplazamos en los objetos por valores específicos. Ejemplo, Vargas Llosa es un escritor. En la proposición Vargas Llosa es el sujeto, por lo tanto es un término. Y escritor es el predicado que dice algo del sujeto. O sea, ahí todo lo que vieron en castellano, lengua y literatura. Bien, ¿alguna pregunta de lo que es un término y lo que es un objeto? Eso es lo principal, los dos principales conceptos que tienen que quedar claros antes que veamos otras secciones de esto. Bien. No, profe. Sí, tenía, profe. ¿Cómo? Lo puse entendió. Bueno. En esta tabla, en la siguiente tabla, vamos a mostrar algunas expresiones atómicas que van a permitir identificar su término y su predicado. Entonces tenemos la proposición atómica, el término y el predicado. Pedro es un trabajador. El término sería el sujeto, Pedro. Y el predicado es un trabajador. O sea, el predicado se aplica al término. ¿Sí? Y este Pedro podría ser reemplazado por otro nombre. José es un comerciante, con el sujeto José, el término, y el predicado es un comerciante. El gerente vive en Córdoba. El gerente sería el sujeto, el término, y el predicado que se aplica al objeto gerente sería vive en Córdoba. María viaja. María sería el término, el objeto, y viaja el predicado. ¿Sí? ¿Cómo se representan los predicados? Hay varias formas. En esta forma, cada predicado bien tiene un nombre, como hemos visto, al cual va seguido una lista de argumentos, parámetros, ¿sí? Que van encerrados entre paréntesis. Por ejemplo, Juan es un profesor, Juan sería el término, sujeto, y es un profesor, el predicado. En representación, pongo el predicado, profesor, y entre paréntesis, el término. O sea, estoy diciendo por medio del predicado, profesor, que Juan es un profesor. ¿Sí? Esto también puede ser una variable que podría tomar valores de una base de datos deductiva. Y afirmar que lea toda la tabla y que me muestre todos los nombres que cumplen ser un profesor. Podemos hacer una consulta de que muestre aquellos sujetos o aquellos términos que cumplen el predicado de que sean profesores. ¿Sí? Acuérdense que el predicado se aplica al objeto. En un predicado, los valores de verdad, verdadero o falso, dependen de sus argumentos.
Fíjense este predicado, ¿sí? Donde pongo capital, ¿sí? Y tengo dos términos, Jujuy y San Salvador, donde estoy diciendo que la capital de Jujuy es San Salvador, mándolo por medio del predicado, ¿no? El predicado es capital, y tengo dos términos, uno representa la provincia y el otro la capital de la provincia, ¿sí? Esto normalmente se lee mediante variables, ¿no? Como muestre las capitales de las provincias argentinas. O acá como constante, ya estoy afirmando que la capital de la provincia de Jujuy es San Salvador. Si lo estuviéramos haciendo en Prolog para trabajar sobre una base de datos deductiva, lo trabajaríamos aquí dentro de los términos con variables. Los predicados también pueden ser utilizados para asignar una cualidad abstracta o lógica a los términos, o para representar acciones o relaciones entre dos objetos. El predicado dice que Pedro duerme. El tiempo, jueves, nublado. Entonces aparecen dos o más términos. Manuel quiere a María. Francisco lee la revista. O lee Francisco la revista. Visita a Ana el museo. Los predicados que son lógicamente verdaderos se denominan acciones. Ahora, si el predicado está leyendo de una base de datos, obviamente que es verdadero, ¿sí? Entonces, todos los predicados que son verdaderos se denominan acciones. La otra forma de representarlo, el predicado, ¿sí? O de simbolizarlo, por ejemplo, dado la siguiente expresión atómica. Uruguay es el campeón del mundo. C es el predicado. Ya es el campeón del mundo. E I representa a Uruguay, que sería el término. Entonces, CI es la representación del predicado. Uruguay es el campeón del mundo de acuerdo a lo que están a lo que hemos asignado a C y a I, ¿sí? La forma más usual es la anterior, ¿sí? Se pone el predicado y dentro de los paréntesis el objeto. Inclusive la forma más parecida de hacerlo en Prolog, ¿sí? Simplemente esto lo dejamos informado para que noten que no hay una sola forma de representarlo a un predicado. Veamos los argumentos variables, ¿sí? Dentro de los términos. Cuando los argumentos de los predicados hacen referencia a un objeto específico, se denominan constantes. Por ejemplo, 7 es un número primo. El término 7 es un número primo y en este caso es constante. Se pueden tener argumentos no identificables, a los cuales se les denomina argumentos variables. Entonces, X es un número perfecto, el cual X podrá ir tomando distintos valores y en el predicado se comprobará si es verdadero o falso. Otro caso que se puede presentar sería moneda de España X. Y acá irá leyendo los tipos de moneda de distintos países y cuando encuentre peseta, en ese momento el predicado es verdadero. ¿Sí? ¿Entiende cómo se va simbolizando un predicado? En este caso es moneda y los términos que están dentro del predicado y cómo se expresan los valores de verdad y que en este caso hemos usado una variable que sería la forma más corriente de hacerlo, ¿sí? Que vaya leyendo la base de datos y vaya poniendo los valores de un atributo de la base de datos en esta variable del predicado, ¿sí? Y que me diga cuándo es verdadero el valor de X.
acá podría haber puesto otra variable también, ¿no? Entonces X puede tomar un valor de verdadero o falso. Fórmulas atómicas. Corresponden a predicados únicos que están asociados a una lista de términos o bien argumentos. Este tipo de fórmulas son expresiones que se pueden combinar con operadores lógicos, lo cual lo dota al predicado de un mayor poder de expresividad, ¿no? Esto con el objetivo de formar expresiones más complejas que tendrán un mayor poder de expresión. Por ejemplo, Natalia es arquitecta, por lo que hace planos, lo cual lo podemos expresar mediante dos predicados. Arquitecta Natalia implica que hace planos, Natalia. Esa es la forma de expresar dos predicados por medio de expresiones, digamos, en este caso la implicación. Bien, acá, dentro de los dos predicados, está mostrando términos constantes, ¿sí? Que siempre va a haber Natalia en un predicado a igual que acá. Podría haber puesto una variable, claro, y de esa manera este predicado queda con un mayor poder de flexibilidad y poder representar los valores de una base de datos deductiva, por ejemplo. Analicemos ahora la sintaxis de la lógica de predicados, ¿sí? Podemos formalizar un alfabeto y la sintaxis, lo que es la lógica de predicados, ¿sí? Son conjuntos de elementos llamados átomos, conjuntos de variables usamos X y Z, a las constantes las nombramos con A, B y C, los conectivos lógicos que hemos venido usando, la negación, la implicación, la doble implicación, y acá están los cuantificadores, ¿sí? Universal para todo, y el existencial existe al menos un elemento. ¿Se entiende la diferencia entre estos dos nuevos operadores, entre estos dos cuantificadores? ¿Puedo repetir cómo era ¿Cuál era la diferencia? Bueno, en estos dos nuevos operadores, que los vamos a llamar cuantificadores, vamos a trabajar con dos, ¿sí? El operador universal sería para todos los elementos del predicado se cumple, ¿sí? Para todos. Pero el otro operador, el existencial, nos va a decir que existe al menos un elemento que es verdadero. Este es para todos los elementos. Este me dice que existe al menos uno. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, profesor. Símbolos de los predicados P, U y F. Y si trabajamos con funciones, F, G y H. Bien. El alcance de los cuantificadores universal y existencial. Esta parte bastante importante para luego resolver los ejercicios, ¿sí? Si alguno de los cuantificadores no va seguido de paréntesis, entonces su alcance, o dónde va a estar aplicado, llega hasta la primera letra del predicado, ¿sí? Acá, para todo X, o sea, el para todo, alcanza a X, porque es la primera y la única, ¿sí? P de X. Para todo X, del predicado. Para todo X, del predicado X, ¿sí?
O sea, todas las X del predicado, P de X, implica una Q de X con la doble implicancia en S de X. Y acá me está diciendo que existe al menos una X en el predicado de X o S de X. En estos ejemplos anteriores, el alcance del cuantificador llega hasta P de X. Si el cuantificador antecede a los paréntesis, su alcance abarca a toda la expresión. O sea, yo podría poner un paréntesis acá, seguir poniendo predicados y cerrar el paréntesis. Bien, eso nos da pie ahora para analizar las variables libres que están fuera del alcance y las variables ligadas que son las alcanzadas por el predicado. Las variables que se encuentran dentro del alcance del cuantificador se dice que están ligadas al cuantificador, por lo tanto serán las variables ligadas. Y las variables que se encuentran fuera del alcance de un cuantificador se denominan variables libres. Bien, vamos a empezar a analizar el cuantificador universal para todo. Esta A dada vuelta significa para todos los objetos del análisis. Cuantificador universal. Ahora, ¿me escucho? No sé si preguntó algo, señorita. Bueno. Hasta ahora hemos trabajado con variables en las que se podía determinar su validez de acuerdo a un contexto específico, lo que va a implicar una particularización de los objetos. Con los cuantificadores vamos a poder generalizar de forma que se pueda afirmar cada cosa de un universo determinado, o sea, para todos los elementos del universo, o existe algún elemento del universo que cumple con lo que expresa el predicado. Sea A una expresión cualquiera y X una variable. Para indicar que A es verdadero para todos los posibles valores de X, se expresa de la siguiente forma. Para todo X es verdadero la con la expresión A. Por ejemplo, algunos animales son peligrosos. ¿Ese cuál cuantificador es? ¿El universal o el existencial? La existencial, profe. Y para ningún ejecutivo el tiempo es suficiente. ¿Qué les parece? ¿Universal? Universal. ¿Se entiende? Sí, ahora sí quedó más. Sí, profe. Y claro. Bien, dentro del cuantificador universal tenemos el cuantificador universal afirmativo. Las frases que comúnmente se utilizan para denotar o expresar al cuantificador universal serían los siguientes. Todo X para cada X serían las más usadas, ¿no? Cada X, cada una de X, siempre que X, cualquier X, para todo X. Las dos primeras, la última, son las más usadas. Ahora vamos a expresar para todo X que se cumple en el predicado. O existe alguna X, lo estamos ahora viendo los versos. Para todo X que se cumpla en el predicado. Bien. Para representar, por ejemplo, la siguiente expresión. Todas las personas tienen una ilusión. Se identifica el predicado. Tienen una ilusión. Entonces, P de X significa que X tiene una ilusión. O sea, el predicado
aplicado al término va a representar que X, o cualquier valor que asuma X, tiene una ilusión. La frase todas las personas indica que se aplica para todos los X, por lo que si formalizamos, ponemos para todo X que se cumpla en el predicado X, o sea, todas las X. Ejemplo, siempre que el equipo gana o empata, todos están felices. Carlos Tadeo de Córdoba, Patuta, pero va a ver. Un comentario futbolístico. Para todo X, fíjense acá. El alcance del cuantificador va a estar acá, acá, acá o en los tres. Fíjense que el alcance del cuantificador de X va a alcanzar a tres predicados: feliz, equipo gana y equipo empata. ¿A qué le alcanza? Feliz, equipo gana, equipo empata, o alcanza a todo. ¿Y por qué? ¿A todo? ¿A todo? ¿Por qué? Si lo pregunto, ustedes me preguntan. ¿Alcanza a uno, a dos o a todos? ¿A todo? Todos. ¿Y cuál es la causa? Para todo X, profe, voy con el término 3. ¿Y fuerte? Porque siempre dice, no sé por qué dice siempre. Y No, después acá fíjense que el cuantificador en el término, si no existiera el paréntesis estos dos, alcanzaría a feliz. Pero como hay un paréntesis que abre y cierra, y el cuantificador está por detrás, el cuantificador va a alcanzar a feliz, al predicado tipo gana y al predicado tipo empate. Fíjense, vamos a analizar el literal, ¿sí? Siempre que el equipo gana o empata, todos están felices, ¿sí? Entonces, para todo X, abro paréntesis para que el alcance fuera a los tres predicados. Para todo X, está feliz, implica que el equipo ganó o el equipo empató, ¿sí? Y el alcance del cuantificador, como abrió paréntesis y cerró paréntesis, tiene un alcance a los tres predicados. Y eso es razonable que así sea en este ejemplo, porque aquí afirmo que siempre que el equipo gana o empata, todos están felices, ¿sí? Y para expresar ese todo, tengo que usar los paréntesis. Para todo X, que va a estar feliz, implica que el equipo de X ha ganado o el equipo de X ha empatado. ¿Entiende ahora? No, profe. ¿No? ¿O sí? ¿No? No. Bueno, vamos a ver. Acá estamos analizando el cuantificador universal, ¿sí? Que va a tener un alcance en un término X que se aplica en un predicado para X, ¿sí? Entonces, todos los X que están en el predicado, ¿sí?, van a estar alcanzados por ese cuantificador, ¿sí? Para todo X de los X que están en el predicado, o sea, tienen que ser todos los X, por lo que expresa el cuantificador universal. Lo que está hablando acá es un ejemplo. Siempre que el equipo gana o empata, ¿sí?, todos están felices. Entonces, todos los X van a estar felices siempre que el equipo gane o empate. O sea, todos los X serían los hinchas de ese equipo que gana o empata. Esto lo formalizamos y decimos que acá que queremos expresar que todos están felices cuando el equipo gana el empate. Entonces,
Y acá hay tres predicados. ¿Cuáles son? Gana, empata y felices. Para que todos los X estén felices, y eso expreso para todo X, y abro paréntesis y cierro el paréntesis acá, porque el alcance del cuantificador se tiene que dar para los tres predicados. Entonces, fíjense, lo primero que tengo que expresar es que todos están felices. O sea, todos los X. ¿Por qué? ¿Por qué todos los X? Porque ya lo expresé acá. Para todos los X. Están felices todos. Eso implica que el equipo ganó, ¿sí? También el equipo empató. Esa es la forma de formalizar la frase de arriba. ¿Por qué usamos el operador universal? Porque todos están felices. ¿Sí? Si dijeran, bueno, siempre que el equipo gana o empate, algunos están felices. Ahí sería el operador existencial. Pero acá me está diciendo que todos son felices, para todos los X. Todos los X están felices. Eso implica que el equipo de X ha empatado, o ha ganado, o bien empatado. No sé si el análisis más desmenuzado se entiende ahora. ¿No? Sí, profe. No, mi parte sí. No le escuché, señor. No, mi parte sí se entendió. Bueno, ¿y la persona que preguntó? Sí, profe. Bien. Seguimos. Cuantificador universal negativo. Las frases que comúnmente se utilizan para denotar el cuantificador universal negativo son: para ningún X, ninguno, no, nadie, nada. Más usada es la primera. Para ningún X que esté en el predicado. El ejemplo anterior sería: siempre que Talleres pierde, todos los habitantes de todo están felices. Ese es el afirmativo. Bien. Para representar, por ejemplo, esta expresión, lo estamos viendo, el cuantificador universal negativo, ningún empleado público es menor de edad. Ningún empleado público hace referencia a todo un universo de todos los empleados públicos, ¿sí?, que trabajan en la administración. El predicado debe controlar que no sean menores de edad. El predicado es menor de edad y se utiliza para expresar una negación. ¿Sí? O sea, el predicado es menor de edad. Como dice, ningún empleado público es menor de edad, lo tendré que negar. ¿Sí? Entonces, para todo X, ¿sí?, E de X, claro, implica que no debe ser menor de edad X. Otro ejemplo. Acá, bueno, podría haber puesto el paréntesis, o no, porque estamos usando un solo término. También es válido hacerlo así. Pero me aconsejo que usen el paréntesis acá y acá, tal cual, vos con el ejemplo. ¿Sí? Se pone el predicado y entre paréntesis la variable. Acá lo puse para demostrarles que también puede ser expresado de esta manera la formalización. Ejemplo: para ningún futbolista es importante la fama o el dinero. Ya las dos cosas, ¿no? Para todo X, entonces ¿para qué pone todo si hay ninguno? Bueno, después lo mismo el predicado. Pero afirma que para todo X, o sea, para todos los futbolistas, debo afirmar que no es importante la fama o el dinero.
Entonces, para todo X, niego los futbolistas. ¿Por qué? Porque es ningún futbolista, lo niego. Implica la fama o el dinero. Siempre usando el mismo término, X, que se refiere a la persona que es futbolista. Entonces, para ningún futbolista, ¿sí? Si digo ningún futbolista, es lo mismo que negar a los futbolistas. Ningún futbolista implica fama o dinero. O sea, es importante la fama o dinero. Porque estamos hablando de un cuantificador universal negativo. Veamos ahora el cuantificador existencial. El cuantificador indica que uno por lo menos, o algunos valores son verdaderos dentro de un dominio del predicado. Entonces, si analizamos una expresión A y sea X una variable dentro de A, si se desea indicar que A es verdadero, para al menos algún valor de X, por lo menos 1, se expresa que existe un X en A, verdadero. A es el alcance del cuantificador existencial. La variable X está ligada por el cuantificador existencial en la expresión A. De esa manera, estoy expresando que existe al menos un valor verdadero de X en la expresión A. Cuantificador existencial afirmativo. El cuantificador existencial afirmativo indica que algunos de los valores son verdaderos dentro de un dominio específico, ¿sí? Las frases que comúnmente se utilizan para denotar el cuantificador existencial afirmativo Fátima Cruz, Marita Fátima Cruz, por favor, se abre el micrófono, que sea para hacer una consulta, donde sea, y hace su vida. Bien. Las frases comunes que se usan son: existe al menos un X, para algún X, para algunos X, existe un X tal que, y algunos X. Existe al menos un X, o existe un X tal que, serían los más comunes, los más usados. Ejemplo, existe al menos un argentino que escribe versos y es político. Yo afirmaría que todos los políticos escriben versos, ¿sí? Son poetas. Bien. Existe al menos un argentino que escribe versos y es político. Existe un X. ¿Sí? Cuando digo existe un X, no estoy diciendo todo, sino que existe un X que es argentino e implica que escribe poemas, versos, y ese X es político. ¿Sí? No estoy diciendo que sean todos los argentinos, sino que algunos X son argentinos, según el predicado, implica que escribe versos o poemas y es político. ¿Alguna duda del político del cuantificador existencial afirmativo? No, profe.
cuantificador existencial negativo. ¿Sí? En los anteriores ejemplos hemos tratado de representaciones existenciales afirmativas, pero también hay que tener en cuenta las expresiones existenciales negativas, ¿sí? Para hacer un análisis más profundo del tema, ¿sí? También se tienen este tipo de expresiones negativas, donde existe por lo menos un X, tal que X es profesor y X no tiene un doctorado. Y analicemos la frase de nuevo. Existe por lo menos un X, tal que X es profesor y además no tiene un doctorado. ¿Cómo lo formalizamos? Ponemos el operador existencial, existe X, que va a abarcar a los dos predicados, por eso ponemos entre paréntesis. Existe algún X que alguno será profesor, alguno de los X será profesor, y no tendrá un doctorado hecho. ¿Va entendiendo cómo se formalizan las distintas oraciones o frases? Sí, profesor. Sí, profesor. No sé si para la próxima clase ya me voy a preparar la máquina virtual para que usemos este software o va a avanzar todo mejor con los cálculos. Sí, vamos a ver hasta dónde avanzar con los cálculos. Bueno, mientras tanto les puedo ir mostrando antes de llegar al tipo de predicado, porque eso es el cálculo 5. Pasa que no predicado. Sin lógica de predicado. 4. Entonces, eso va a tener que ser la semana que viene. La semana que viene podría explicar cómo se usa el software. Cuando va a tener que es predicado, pues, el número está. Equivalencias entre los cuantificadores. ¿Cómo se pueden tratar estas equivalencias que son de muchísima utilidad? ¿Sí? Las proposiciones que son cuantificadores, ya sea universales o existenciales, pueden ser tanto, como vimos, afirmativas como negativas. ¿Sí? Analizamos los cuantificador universal afirmativo y negativo, como así también el existencial afirmativo y negativo. Entonces, si tenemos una proposición para todo X es, la fórmula sería para todo X que está en un predicado. Ningún X es, o sea, lo contrario de ninguno, ¿sí? Lo tengo que negar. Entonces, para todos los X negados en el predicado, algún X es, o sea que existe por lo menos uno, existe un X en el predicado. Y algún X no es. Existe un X que no se cumple en el predicado. Por eso el predicado va a negar. Bien, la verdad de una fórmula sigue con la falsedad de su contradictoria. Si se niega alguna de ellas, se obtiene una equivalencia. Cuando se intercambian cuantificadores, también se cambia el cuantificador y su signo. Fíjense, la proposición para todo X que se cumple en el predicado de X. La fórmula equivalente, fíjense, voy a cambiar el cuantificador universal por un existencial negado. No existe algún X negado en el predicado. Esa sería la forma de encontrar una equivalencia con esta proposición y además de cambiar el cuantificador de universal por existencial negado. Acá vamos a trabajar con el
cuantificador universal y con el predicado negado. Entonces, para cambiar el cuantificador universal por el existencial, niego el existencial en X con el P de X, o sea, estaba negado y acá lo ponemos sin la negación, para encontrar su equivalencia. Acá lo importante es que hemos logrado cambiar el cuantificador universal por el existencial. Y acá vamos a hacer lo contrario. Existe al menos un X en el predicado de X. Para cambiar el cuantificador que existe, niego el cuantificador ya cambiado, o sea, el universal, en X. El predicado está firmando y acá lo niego en X. Y lo que me está quedando por analizar es que existe un X con el predicado negado. Al cambiarlo por el cuantificador universal, lo niego, de esa manera logro cambiar el cuantificador en X, y el predicado negado lo dejo el equivalente afirmado. ¿Sí? ¿Se entiende la forma de trabajar? Sí. Existen otros tipos de equivalencias denominadas de oposición aristotélica, son medio filosóficas, como por ejemplo las que se muestran en la siguiente tabla. Que están un poco rebuscadas, pero encontramos utilidad sobre todo cuando se trabaja con prolog o con lenguajes formales. Ustedes lenguajes formales deberían tener el segundo cuatrimestre. Ahora, la pregunta. Lógica que está en ingeniería en tercer año, en el cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre ya ven lenguajes formales, ¿es así? ¿Sí? ¿O no? No estoy seguro, profe, no me acuerdo bien ahora. No le escuché. Estoy seguro, profe, no me acuerdo muy bien ahora. Pero ya, dijo. Lo justo es lo que están en la licenciatura, que lógica la tiene del primer año. Y en el segundo año vayan a tratar de lenguajes formales. Para mí la debería estar en tercera. Porque el álgebra debería estar muy bien entendido. No tener serios inconvenientes. Bueno, acá analicemos una sola. Para todo X, que aplico en el predicado de X, implica el predicado Q de X. Fíjense que el paréntesis abarca tanto el predicado P como el Q. Si quisiera invertirlo, cambiar el cuantificador universal por el existencial, lo cambio negado. Para todo X, no existe algún X en el predicado de X, y fíjense como saco también el operador de implicancia negando Q de X. Y acá sería negar. Y acá sería cambiar el cuantificador y en vez de I pongo el implicancia. Y acá sería cambiar el cuantificador existencial, cambiar el operador I por la implicancia. Estas son las equivalencias. Hay un comentario, ¿quién dice que así? Están las demostraciones, pero la materia es trimestral. Y a lo que interesa a nosotros que sepan aplicar las fórmulas. ¿Sí? Otras equivalencias lógicas de utilidad podemos plantear para todo X por delegación de PX. ¿Sí? Entonces sería para todo X negado, entre paréntesis, niego la proposición de X. Para todo X negado, en el predicado de X y en el predicado de Q, por eso los paréntesis, ¿sí? ¿Cómo sería la equivalencia? Para todo X, negación trabajaba en todo
a todo el paréntesis, la traslado a la negación de P de X, y la conjunción la cambio por una disyunción negando el predicado de X. O sea, si yo tuviera que evaluar en un lenguaje prolog, ustedes me encontraran las cláusulas, estas equivalencias se las dejaría tener de verdad, porque quien memorizar esto, no, sí interesa que sepan que existe y sepan cómo y cuándo aplicarlo. La memoria no es parte de la ingeniería, la razón, la deducción. Para todo X, niego y hago que el alcance del cuantificador vaya a predicado X por esos paréntesis. ¿Sí? P de X, predicado de X o el predicado de X. Para todo X, saco la negación del alcance, para todo X, niego P de X y la disyunción la transformo en conjunción y dando la P de X. En realidad, lo que está de más no es que está con paréntesis, sino que había que sacar esto. Porque hay un solo predicado. Sería este predicado, este paréntesis había que sacar. Bien, vamos a plantear lo que son las formas normales, simplemente plantearlas. Existen transformaciones, o sea, nosotros transformando las formas normales hasta llegar a las clausurales, estamos prácticamente formalizando estas fórmulas para dejarlas un paso anterior a lo que sería programarlas con cláusulas en prolog. Existen transformaciones que se pueden realizar en un conjunto de fórmulas sin alterar la inconsistencia o la insatisfactibilidad. Esto da lugar a formas más simples que las originales. Una variable, como dijimos, una variable es ligada si ocurre dentro del alcance del cuantificador y será libre cuando no esté ligada al cuantificador. Por ejemplo, para todo X, P de X en Y. ¿Cuál sería la ligada? X, porque el cuantificador tiene alcance sobre X. Y la libre sería Y, porque no está en el cuantificador. Entonces X es la ligada, Y es el libre. Forma normal prevexa. Esta transformación consiste en colocar los cuantificadores al inicio, o sea, llevarlos hacia la izquierda, de forma que queden en la izquierda de la fórmula. Entonces tenemos Q de X, que son expresiones, Q de X1 hasta Q de Xn, con la expresión A de X1 hasta Xn, donde Q es cualquiera de los dos cuantificadores, existencial o universal. Q de X hasta Q de N es el prefijo de los cuantificadores, y A de X hasta 1 hasta Xn es una matriz en la que no aparece ningún cuantificador. Esa sería, o sea, no estamos planteando la transformación, sino diciendo cómo quedaría en una forma normal prevexa, es lo que planteamos acá. Bien, el procedimiento de reducción a forma normal prevexa, en el caso de la relación, niego el universal en X, el A de X, ¿sí?, equivale al existencial de X negado a de X. Y la negación del existencial de X en A de X equivale para todo X negado a de X. O sea, hemos cambiado un cuantificador por otro. En el caso de la conjunción A de X, A y B de X, la equivalencia sería A y para todo X B de X. Y existe X en A y B de X en el predicado, equivale a A y existe X en B de X.
Bueno, la disyunción sería lo mismo, pero con la disyunción planteada de la misma forma que la conjunción. En el caso del condicional, también para todo x, A implica de x equivale a A implica para todo x de x. Fíjense cómo va jugando con los cuantificadores. Existe un x, A implica de x equivale a A, la implicancia de no existe de x para todo de x. Hay una restricción. En todos los casos presentados, x no aparece libre en A. O sea, no figura en A como libre. Entonces, o sea, la variable libre. El procedimiento exige que previamente todas las variables ligadas sean distintas, lo que se consigue por la aplicación de las reglas de sustitución de la variable ligada. O sea, donde había x, coloco y para que sean distintos. Algoritmo. Para conformar la fórmula del cálculo de predicados a su forma plenexa, se aplica el siguiente algoritmo. Se eliminan las conectivas de implicancia y doble implicancia de la fórmula, por alguna de las equivalencias que hemos visto con anterioridad. Se mueven las negaciones hacia los átomos, ¿ya? Hacia la izquierda. Se renombran las variables si se hace necesario. Deben ser distintas. X e Y. Y se mueven los cuantificadores, tanto existencial como universal, hacia la izquierda de la fórmula. Forma normal de Skolem, un enunciado A, en lógica de primer orden, está en forma normal de Skolem si está en forma normal convexa. Y el prefijo de los cuantificadores es de la forma. Existe x1 hasta existe x1 y para todo y1 hasta para todo y n. Es decir, los cuantificadores existenciales deben estar a la izquierda de los cuantificadores universales. Por ejemplo, la enunciado para todo x de x, que implica para todo y de y, la transformación en Skolem sería existe x, existe y, muevo los cuantificadores hacia la izquierda, y entre paréntesis, para que queden como variables ligadas, pongo p de x, que implica q de x. Es un algoritmo simple, pero fácil de implementar. La transformación de forma normal de Skolem. Entonces ahora veamos con la minimización. La fórmula de la lógica de predicados puede ser transformada a una forma normal de Lexa y de ahí una fórmula sin cuantificadores, o sea, eliminar los cuantificadores porque cuando los debemos o no los deberíamos tener. La matriz de esa fórmula convexa puede ser transformada a su forma normal conjuntiva, como vimos en lo anterior, y los cuantificadores existenciales pueden ser eliminados utilizando las llamadas funciones de Skolem. Los casos en los que puede presentarse esto, dada la fórmula, existe un x, un predicado x, se puede escribir p en A, en el literal de A, porque la fórmula indica que existe al menos un valor de x para que el predicado se cumpla. La fórmula para todo y existe x en p de x, se puede escribir para todo y p de x y una función de y, y que eso se sacan de tablas, ya que en la fórmula original se dice que para toda y hay al menos una x tal que se cumpla el predicado. Como x depende de y, se la sustituye por una función que exprese lo mismo, o sea, que sea equivalente.
Y esa es la función de exponent que nos va a permitir sacar el cuantificador. Bien, ejemplo. Eliminar el cuantificador existencial de la siguiente fórmula. Para todo x, para todo y, existe z. Aplicable del predicado p en x y p en el término y. ¿Sí? En z acá no está la variable z. La z es la que debemos sustituirla por una función x e y, ¿sí? Que son las variables de los cuantificadores universales. Y para todo, en x y para todo en y. Y le anteceden al cuantificador existencial. Y de esa manera podría quedar, sustituyéndolo por z, para todo x, para todo y, en el predicado f de x y, que es una función de exponent, y z queda suelta, porque saqué el cuantificador existencial actuando de utilizar esta función en x e y. No estamos haciendo ejercicio, no queremos complicar, simplemente queremos que esto esté analizado para cuando lo vean en lenguaje formal. Estandarización de variables. Una variable nula es aquella variable dada que se encuentra dentro del alcance de cualquier cuantificador. Se llama variable nula. Una variable nula puede ser cambiada por otra sin alterar el valor de verdad de la fórmula. Estandarizar variables dentro de una fórmula significa denombrar las variables nulas, ya que las variables ligadas se encuentran dentro del alcance, para asegurar que cada cuantificador tiene su variable nula propia. Ejemplo, la fórmula para todo x, p de x implica existe un x y de x, se puede escribir de la siguiente forma. Para todo x, p de x implica existe un y, ¿sí?, en el predicado y de y. Tema de la variable. Estamos llegando a la función clausular. Forma clausular. Un conjunto de fórmulas se puede convertir al conjunto equivalente de cláusulas. El paso anterior a llegar al color. Los siguientes pasos. Se eliminan las conectivas de implicancia y doble implicancia. Se mueven las negaciones hacia los átomos, casi igual a la otra variable. Se renombran las variables si fuera necesario. Mover los cuantificadores hacia la izquierda. Eliminar los cuantificadores existenciales, que es lo que se escapó en la exponenciación, y de esa manera obtenemos el cláusula. Una cláusula es una disyunción de cero o más variables. Ejemplo, P o Q por nuevo R es igual a P Q igual a R. Y ahí la estoy poniendo en la fórmula clausular. La cláusula vacía siempre va a ser falsa debido a que no existen literales que puedan ser satisfechos por alguna interpretación. O sea, no tengo forma de representarlo, por eso se dice que es falso. El conjunto F de cláusulas es una conjunción de las cláusulas en S, donde cada variable en S se considera gobernada por el cuantificador universal. El conjunto de cláusulas es inconsistente o bien insatisfactible si es falso bajo todas las interpretaciones del orden. Entonces, en la fórmula clausular, un conjunto de fórmulas se puede convertir al conjunto equivalente de cláusulas mediante los siguientes pasos. Se eliminan las colectivas, se mueven las relaciones hacia los átomos, se renombran las variables si fuera necesario, se mueven los cuantificadores hacia la izquierda, se eliminan los cuantificadores existenciales con la estandarización y se obtienen las cláusulas. Bien. Acá lo que hemos planteado es el ejercicio de la torre de Canol, que ustedes lo tienen que haber analizado en recursividad cuando vieron algún lenguaje como Python o C# o C++. No sé si lo ven los ejercicios.
o si lo han jugado, porque lo recuerdo. ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado al pueblo de las torres de Hanoi? Es muy utilizado en programación. Sí, digo, Mira, la única forma de programar las torres de Hanoi es mediante la aplicación de la recursividad. Imagino que los que están en tercero tienen que haber visto recursión en programación. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Yo tengo que, acá tengo 3 torres, ¿sí? 1, 2. ¿Qué tengo que lograr? Estas torres, pasarlas, estos discos, perdón, los tengo que pasar a la torre 2, o bien, si elijo, a la torre 3. A una de estas 2 torres tengo que pasarlo completo. ¿Cuál es la restricción? O sea, los discos van pasando de a uno, ¿sí? Muevo el A acá y muevo el B acá. Muevo el A arriba del B, saco el C y lo pongo acá, el A lo paso a 1, el B lo pongo arriba del C, y el A que está acá lo pongo arriba del B. La restricción es que cuando paso un disco de una torre a otra, nunca puedo poner un disco más grande arriba de un disco más chico. Fíjense lo que hoy y esto está acá, ¿qué quiero decir? El disco A lo paso a la torre 3. El disco B lo paso a la torre 2. Eso es lo que hice recién. El disco A está acá, lo paso a la torre 2. Y tiene B ya. El disco C que quedó acá, lo paso a la torre 3. El disco A que estaba arriba del B acá, lo paso a la torre 1. El disco B que quedó en 2, lo paso a la 3. Y el disco A que estaba en la 1, lo paso a la 3. ¿Sí? Bueno, estas son las divisiones de configuración. La cantidad mínima de movimientos es 2 a la n menos 1. N es la cantidad de discos. 2 al 1 es 8 menos 1 es 7. O sea, en 7 movimientos yo tengo que lograr esto. El mínimo cantidad de movimientos. ¿Sí? En este caso serían 5. Y acá está la descripción de la cantidad. Otro análisis que pueden hacer con la torre de Hanoi. Cuando los discos son impares, y yo muevo el disco más chico a cualquiera de las 2 torres, si el disco más chico lo muevo acá, cuando los discos son impares, la torre queda armada donde moví el disco más chico por primera vez. Fíjense que el disco más chico, A, aquí, lo moví a la torre 3, y es donde se armó la torre, los discos de la torre 3. Esa es otra dimensión que se puede hacer. No sé si lo conocen ustedes. Yo cuando era chico lo tenía un plástico, después de grande lo puse en la computadora. Y inclusive en la librería de San Pablo lo he visto en torres de plástico. No sé si lo conocen, lo han visto, lo han escuchado o lo han jugado. jugarlo no, pero sí se vio. Lo programaron. Bueno, es muy interesante esto cuando lo programan por medio de la recursión. Es un recurso didáctico muy bueno, los torres de Hanoi, para que un estudiante de informática pueda comprender lo que es la recursión. Yo creo que es uno de los recursos de programación más sofisticados que existen. Bueno, con esto finalizamos la unidad 5. Vamos un poco adelantados en teoría con respecto a la práctica, pero ya lo vamos a equilibrar. ¿Alguna pregunta? Y si no, finalizamos, así puedo grabar la clase. Profe, tenía una pregunta de el parcial hasta qué unidad llegarían. Ya lo vamos a decidir eso, ¿sí? Depende, si tocan mal, vamos a meter todas las unidades. Bueno, un poco de humor, ¿sí? Ya lo vamos a decir. Profe, tengo una consulta. Sí, yo, o sea, me pongo presente, pero uso otro correo en el Zoom,
otro correo, es mi correo secundario. ¿No hay problema? Mientras vuelvas contestando la encuesta y figures, ¿entendés? Todo lo que sea correo, que figuran con un correo, y los ciudadanos tienen unos jugadores animados, no, chicos, nosotros nos dejamos la parte académica. Aparte que somos dos para más de 200 alumnos. ¿Sí? En más de alto, no tengo casi 270 alumnos, un solo. Realmente se hace difícil. Está con todo la parte administrativa solucionada. ¿Sí? Correo, tratar de usar siempre el del ciudadano. Sí, ese es el que siempre utilizo, solo que estoy usando otro correo que poco lo uso. Sí, no sé qué efecto causará en la encuesta, pero vos estarías contestando con tu nombre. Debe salir tu nombre en la encuesta. Al contestarla, se genera un archivo con los nombres con los que figuran acá en el Zoom. ¿Sí? Por eso les pedí, traten de poner apellido y nombre para que sea más fácil de ubicar, ¿no? O sea que no tomo en cuenta el correo electrónico. Bueno, bien. No. Pero vos manejas el Zoom, estoy haciendo un análisis muy... Bueno. Traten de poner apellido y nombre, ¿no? Y después se hace difícil el control. ¿Dónde está?